A más de un mes de iniciada la guerra en contra del robo de combustibles, aunque diga que no es guerra. No hay guerra. Oficialmente ya no hay guerra. Y poco más de 2 semanas de la grave tragedia ocurrida en Hidalgo. Este último fin de semana, el presidente López Obrador, al más puro estilo de cronista deportivo, volvió a anunciar con bombo y platillo desde su perspectiva los logros obtenidos a partir de cerrar los ductos que transportan las gasolinas a los grandes centros de consumo, principalmente del centro y occidente del país. Lo dicho hace unos días por el presidente se resume en el anuncio de haberle ahorrado al país 4,000 millones de pesos durante el mes de enero. Y si las cosas siguen igual, el ahorro del país será para este año de 40,000 millones de pesos. Sin duda, de concretarse este objetivo será un buen logro de su administración. Sin embargo, la decisión de cerrar los ductos y utilizar pipas para la distribución de gasolinas para una parte de la sociedad ha dejado saldos negativos que requieren ser atendidos y otros requieren de explicación. Aunque bien sabemos que esta postura de pedir cuentas molesta a muchos de los feligreses del presidente López, pero les recordamos que el presidente no es infalible de algún error. Como funcionario público, está obligado a dar cuentas y resultados a todos los mexicanos. Así son las cosas en un régimen democrático. Hasta el día de hoy se han contabilizado poco más de 115 fallecimientos ocurridos a raíz de los lamentables hechos de la explosión del ducto en el estado de Hidalgo. Y aún no hay resultado de las investigaciones y deslinde de responsabilidades por parte del fiscal general. Por cierto, quien tiene la oportunidad de mostrar su autonomía con respecto al Ejecutivo. Todo dependerá de la transparencia y los resultados de su investigación. Hoy la opinión pública genera las siguientes interrogantes. ¿Cuántos elementos del Ejército, Policía Federal y Municipal estuvieron presentes en el derrame de combustible de Hidalgo? Al decir de algunos lugareños y medios de comunicación, no coinciden las cifras dadas a conocer de manera oficial. Para las autoridades solo había 25 elementos del Ejército. La versión habla de por lo menos la presencia de 60 militares, un número igual de policías federales y 20 policías municipales. Es decir, por lo menos había 140 elementos de seguridad que al parecer fueron omisos para prevenir la tragedia. La pregunta es, ¿por qué no cercaron la toma clandestina, así como el acceso a la parcela? ¿A qué hora se dio el primer reporte de fuga de combustible a las autoridades? Hay quienes señalan que Pemex tuvo conocimiento de la fuga desde las 12 del día. La información más generalizada es que Pemex fue notificada a las 4 de la tarde. En el peor de los casos, si se conoció de la fuga a las 12 del día, habrán transcurrido 8 horas previas a la explosión, periodo de tiempo donde hubo una inacción irresponsable y criminal por parte de todas las autoridades involucradas. ¿Pemex cerró las válvulas del ducto? Si lo hizo, ¿a qué hora lo realizó? ¿Por qué no dejó de haber presión en la fuga? Recordemos que las válvulas están a tan solo 2 kilómetros de distancia del lugar de los hechos. ¿Por qué tardó tanto en llegar el personal de Pemex? Si la refinería de Pemex está a 15 minutos del lugar de los hechos. ¿Por qué no llegaron refuerzos del ejército? Para nuestra sorpresa, la base militar 18ª se encuentra a 35 minutos del lugar de la tragedia. El desabasto de gasolinas continúa en varios estados, con el consecuente enojo, malestar, resentimiento y pérdidas económicas. A la exigencia de que se restablezca el abasto de gasolinas por parte de las autoridades locales y ciudadanos afectados, el gobierno federal responde lacónico. Se está trabajando en el asunto y muy pronto quedará resuelto el problema, sin informar a los interesados el cuándo y cómo. ¿Cuándo se informará a cuánto equivalen las pérdidas económicas que ha generado la estrategia de cerrar los ductos en los estados afectados? A más de 30 días de haber iniciado la guerra contra el huachicoleo, no conocemos si hay o no detenidos, quiénes son, las razones y los modus operandi. En cambio, lo que sí es público es el hecho de que la delincuencia organizada ha perforado los ductos de Pemex más de 1,500 veces. Aún así, el gobierno federal no reconocerá la participación de los cárteles de la droga en la actividad del huachicoleo. ¿Seguirá sosteniendo que el problema del robo de las gasolinas es solo producto de la corrupción que prevalece en la paraestatal? He dicho y lo sigo sosteniendo que es muy pronto para cantar victoria. Ante la euforia del gobierno es claro que habrá reacciones y respuestas de la delincuencia ante la ofensiva del gobierno. Ojalá en la estrategia emprendida por el gobierno federal estén contempladas las reacciones al ser acosada la delincuencia organizada. Aumentará la violencia, aumentará la confrontación entre las bandas por el control de las tomas clandestinas y el territorio para compensar las pérdidas por el huachicoleo. La delincuencia organizada, al ya estar armada y dispuesta, empezará a realizar otro tipo de delitos como el secuestro, robo, el cobro por el derecho de piso, etc. Todo esto obviamente en detrimento de la ciudadanía. Hay muchas similitudes entre el tan criticado actuar de Calderón al iniciar la guerra contra el narco y lo que ha iniciado Andrés Manuel en su guerra contra el huachicoleo. Ambas han dejado una estela de muerte y desolación, en una espiral violento sin límites. Según nuestros registros, solo 54 homicidios
el día de ayer y traemos un promedio de 80. Eso es lo que me importa. Ambos con estas acciones quisieron dar golpes publicitarios espectaculares. Ambos han dado golpes de ciego al panal y ambos han recurrido al ejército sin importarles el desgaste de la institución, sin privilegiar la inteligencia y sin importar las secuelas que traerá a la sociedad cuando el ejército en su actuar no respete los derechos humanos. No se han detenido a capos porque no es esa nuestra función principal. En la guerra de Andrés Manuel no hay estrategia y hay muchas improvisaciones y ocurrencias. El día 28 de enero, en la conferencia matutina del presidente López Obrador, el general del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional informó que en el reporte del 27 de enero detectaron unas 1.684 tomas clandestinas. Es decir, en 5 días las tomas crecieron 195.9%. Hasta el pasado 22 de enero, según el director de Pemex, se tenían 569 tomas clandestinas, es decir, han aumentado a raíz de la lucha contra el huachicol. Luego entonces, ¿la lucha del gobierno dará como resultado el aumento de las tomas clandestinas? Es algo para pensarse, ¿no creen?